Fui contactado por una raza milenaria. Me subí a su nave y viajamos hasta el planeta M53. Es como un planeta Tierra, pero 4 veces más grande. Hola comunidad, me pueden llamar Darryl. Lo que van a escuchar a continuación seguramente les parezca una historia como de película. De antemano quiero que sepan que no tengo ningún motivo para mentir o inventar esto, ya que me interesa permanecer en el anonimato. Pues sí, Darryl no es mi nombre real. Bueno, mi historia comienza así. Yo soy de México, crecí en el estado de Chihuahua. Cuando tenía 12 años vivíamos en un pequeño pueblo. No les puedo decir el nombre, por razones de mi propia seguridad. Espero que al final del relato me entiendan por qué no puedo mencionar los nombres. Un día que estaba de vacaciones de Semana Santa, mi mamá recibió una llamada de mi padrastro, quien para ese entonces trabajaba en la sierra, en un pequeño pueblo que se ubica en las montañas. Mi padrastro le dijo a mi madre que me fuera a acompañarlo para cuidar un aserradero de maderas. Como estaba de vacaciones, mi mamá estuvo de acuerdo. Me dijo que alistara mis cosas para que me fuera al pueblo. Bueno, pues me fui con mi maleta para acompañar a mi padrastro. En ese aserradero tenían un perro negro de la raza labrador. Era muy dócil y juguetón el canijo, y además era muy entendido. Le gustaba que le lanzaran objetos. Él iba y te los traía para que se los volvieras a lanzar. Bueno, pues una de esas tardes yo quise ir al pie de la montaña más grande, que está enfrente de ese poblado donde nos quedábamos. Ahí había un arroyo pequeño. No llevaba gran cantidad de agua, pero sí fluía constante. Yo estaba lanzando piedras al agua, y el perro, que se llamaba Arturo, así le habían puesto porque comía mucho, él estaba muy contento y se lanzaba al agua para sacar esa piedra. Metía su hocico y hacía muchas gárgaras, y salía con otra piedra más grande. Él me la llevaba para que la volviera a lanzar, y así estuvimos un tiempo. Y en eso el perro se quedó quieto. Levanté la vista y miré que estaba viendo un conejo. Arturo, sin dudarlo, se fue corriendo atrás de él. Yo le hablaba: Arturo, vente, Arturo, ven para acá, y el condenado perro no me obedecía. Como el perro no era mío, no lo podía dejar ir, entonces lo seguí. Corrí mucho atrás de él, me empecé a meter en el bosque. Para esto eran como las 7:30 de la tarde, y el condenado animal nada que se detenía y me hacía caso. Ya estaba a punto de oscurecer y teníamos que volver a la casa. Corrí lo más rápido que pude hasta que lo alcancé. Vi que le estaba ladrando a un agujero que había entre unas piedras que estaban a raíz del suelo. Miré que cerca de ese lugar había una casa muy vieja. Ya parecía abandonada. Estaba hecha de vigas y junto a ella había una parcela con mucha maleza alta y seca. Al ver que no había nadie en ese lugar, regañé al perro. ¿Por qué no me hiciste caso? Órale, ya vámonos, ya se nos hizo oscuro, le dije. Comencé a caminar de vuelta con Arturo, pero al haber caído la noche, no recordaba cuál era el camino de vuelta. Había muchas veredas en todas direcciones, y no sabía cuál tomar para que me llevara hasta ese arroyo. Para este momento ya eran las 8 de la noche. Hacía frío, el viento silbaba entre los pinos, y yo estaba preocupado y nervioso. Empecé a caminar a ver si lograba acercarme hasta ese arroyo, pero por más que caminaba no salía de ese lugar. Estaba muy oscuro y yo no sabía qué hacer. Entonces me senté en una piedra grande y me puse a llorar. Arturo se sentó junto a mí como si me estuviera consolando. Yo tenía los ojos cerrados, con las manos me estaba limpiando las lágrimas, y de pronto Arturo dio un ladrido de miedo y salió a toda velocidad corriendo. Yo me limpié las lágrimas lo más rápido que pude para poder ver bien alrededor, y fue entonces que miré que había mucha luz alrededor de mí. Arriba estaba un ovni plateado. Eso era lo que me estaba alusando. Casi se me salió el corazón cuando lo vi. Igual que Arturo no lo pensé, y salí corriendo hacia donde se había ido el perro. En esa parte donde yo me había sentado había muy pocos pinos. Era un claro donde se podía ver bien hacia el cielo sin problemas. Recuerdo que esa noche yo seguía corriendo sin rumbo fijo. Trataba de alejarme lo más que pudiera de aquel imponente platillo volador.
pero el ovni me alcanzó con mucha facilidad y se posó encima de mí. Así de la nada yo sentí mucho sueño. Lo único que recuerdo de ese momento es que las rodillas se me doblaban y no sentí cuando caía al suelo. Desperté tiempo después, pero no estaba en el mismo lugar. Para esto yo estaba acostado en el pueblo, a la orilla de un vado, sobre un arroyo que estaba seco, pero tenía mucha maleza. Ahí desperté temblando de frío. Y por miedo o instinto miré hacia el cielo, pues aún recordaba aquel platillo volador. Y ahí fue donde me volví a quedar sorprendido. Los ojos casi se me salieron y el corazón también se me aceleró. Arriba había 8 enormes ovnis. Estaban de par en par formando una cruz. De largo debían medirlo de una cuadra completa. Podría decir que su diámetro aproximado sería como una manzana. Cuando ellos vieron que me empecé a mover, todos se empezaron a desplazar al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados, pues su velocidad era la misma. 4 de ellos se detuvieron en el cielo, y los otros 4 se quedaron separados como en forma de cruz. Lentamente se comenzaron a desplazar hasta juntarse de nuevo, y como por 4 segundos se detuvieron. Luego se movieron hasta quedar de par en par, y se fueron retirando en dirección opuesta, hasta que se perdieron por el cielo y los dejé de ver. Para algunas personas esto les podrá parecer asombroso, pero para mí me generaba mucho miedo. Cuando vi que se habían ido, me levanté de ese arroyo, crucé un cerco de madera que había, caminé hasta el pueblo donde se quedaba mi padrastro, y cuando llegué a la casa toqué la puerta desesperado. Enseguida contestó mi padrastro. ¿Quién es? Soy yo, ábreme la puerta, le dije. Cuando él abrió la puerta y me vio, enseguida se alegró. Qué bueno que llegaste, hijo. Te anduve buscando y no te encontré. ¿Dónde estabas? Me preguntó. Le comenté todo lo que me había pasado. Él me escuchó atento y me dijo que temprano me anduvo buscando, que había ido a los videojuegos a los que yo seguido iba y me tardaba mucho, que pensó que a lo mejor yo ahí estaba. Anduvo preguntando por mí, pero nadie le daba respuesta. Él andaba con otro trabajador, y con su ayuda me comenzaron a buscar por alrededor. Me estuvieron buscando por un largo rato, pero yo nada más no aparecía. Al caer la noche dijeron que al día siguiente juntarían a todas las personas del pueblo. Iban a organizar una búsqueda para entrar al bosque y también buscarían en las montañas. Me dijo que cenara y me acostara para descansar. Para esto ya pasaban de las 11 de la noche. Cené muy rico esa noche, pues me sentía con demasiada hambre. Sentía que mi cuerpo estaba muy cansado. Después que terminé la cena me acosté para dormir. Mi padrastro y su trabajador que lo acompañaba se acostaron minutos después. Apagaron la luz, pero seguían hablando de lo que me había pasado. Y en un momento, ya estando dormido, escuché que dijeron algo que para mí no tenía sentido. Dijeron que me vieron levitando 3 veces. En la primera levité como 4 minutos y a 1 metro de altura, y luego caí, y que en unos minutos volví a levitar más tiempo, y volví a caer, y que a la tercera vez levité por varios minutos más. Esta vez topé hasta el techo, y cuando mi cuerpo cayó, le caí encima a mi padrastro, quien ya estaba muy asustado y no entendía qué pasaba. Cuando caí me dio un fuerte golpe en el brazo izquierdo. Yo me desperté y lo regañé. ¿Para qué me andas pegando? Le voy a decir a mi mamá para que te regañe, le dije. Él estaba con una cara asustada. Hijo, ¿por qué andas saltando?, me preguntó. ¿Cómo voy a andar saltando si estoy acostado? Estoy dormido, le respondí. Mi padrastro solo me miró y me dijo que volviera a dormir, que tratara de descansar. Yo tampoco entendía nada y simplemente me acosté. Se suponía que yo estaba dormido, pero yo podía escuchar su conversación. Hasta después supe que yo estaba levitando. Bueno, pues esa noche que me vieron levitar, simplemente todo quedó ahí. Pasó el tiempo ya sin novedad. Vivíamos en el centro del pueblo. Y una noche mientras dormía, escuché una voz que me hablaba por telepatía. Darryl, ven, te estamos esperando.
Estamos aquí a una cuadra de tu casa. Hay un terreno que no está cercado ni fincado. Debes venir aquí. Te estamos esperando. Sal sin que nadie se dé cuenta. No le pongas seguro a la puerta para que puedas volver a entrar. Me decía esa voz. Yo, a pesar de tener miedo, hice todo lo que esa voz me dijo. Eran como las 2 de la mañana. Me levanté despacio sin hacer ruido porque mis padres dormían. Salí y dejé la puerta sin seguro. Yo vivía en el centro del pueblo. Por ahí hay 2 cuadras en puro llano. Caminé como me dieron esas indicaciones. Cuando llegué a ese terreno, vi a un ovni pequeño que estaba en el suelo. Tenía sus 4 patas y en el centro una subida hecha como de tablitas metálicas. Afuera estaban 2 hombres de aspecto militar. Usaban gabardina hasta los pies. Era en color beige bien descolorido. Eran ropas como muy antiguas, y estos hombres eran como personas milenarias que nunca mueren. Esa fue la primera impresión que me dieron. Uno era delgado y alto, con una especie de boina y botas negras, y de altura tenía más de 2,5 metros. El otro era robusto, de aproximadamente 2 metros. Cuando ellos me vieron, corrieron hacia mí muy contentos, con una sonrisa como si fueran niños. Estaban felices de verme. Me saludaron muy contentos, pues su cara solamente reflejaba esa expresión. «Qué bueno que viniste. Pensamos que no ibas a salir, pero qué bueno que te animaste», me dijo uno de ellos. Me saludaron de mano, y luego se fueron corriendo hacia la entrada de ese platillo volador. Se pararon en posición de firmes y con saludo militar. «Sube por aquí», me dijo uno de ellos. Yo pensé que por la inclinación que tenía esa escalera, que estaba hecha como de tablitas metálicas, podría resbalarme, pero no fue así. Mis pies se adherían al piso con firmeza y no me resbalaba para nada. Esto que les voy a contar a continuación me resulta muy espectacular. Por fuera se veía un ovni pequeño, pero una vez que ya estaba dentro, vi como ese pequeño plato volador era muy amplio. Todo estaba limpio y con aspecto metálico. El más robusto se sentó en un asiento para maniobrar los controles, que para esto eran pocos. Había un tablero con pantallas y múltiples mapas en varias dimensiones. Desde afuera no se distinguía que esa cosa tuviera ventanas, pero adentro había una ventana panorámica por la cual podías ver hacia afuera. Yo estaba impactado sobre tan imponente tecnología, y de pronto miré que la puerta se empezó a cerrar. Cada tablita metálica se fue fusionando con la otra, hasta que se cerró por completo y ya no se veía que existiera una puerta en ese lugar. «Ahora sí, vamos a viajar», comentó el hombre alto. «¿A dónde vamos?», le pregunté. «Es una sorpresa, para que conozcas algo muy bonito», me respondió. Él dijo «elévate», y el hombre robusto comenzó a operar los controles. Empezó a subir el ovni, pero lo extraño es que no se sentía ningún movimiento. Por la ventana panorámica se podía ver bien que ya nos estábamos elevando, y en menos de un segundo ya estábamos a punto de salir de la atmósfera. Antes de irnos se detuvieron un momento para contemplar el planeta. Todo se veía oscuro. Las luces de las más grandes ciudades se distinguían. Luego el más alto dijo: «Vámonos, a toda velocidad». El que operaba los controles le dijo que estaba bien, y yo por curioso pregunté: «¿A qué velocidad vuela esto como máximo?». «La nave alcanza hasta 1.000.000 de kilómetros por hora, pero abre dimensiones y portales por donde podemos viajar a cualquier parte del universo», me dijo el hombre alto. «¿Y no chocan?», pregunté. Sí, aunque no lo crean, hice esa pregunta. No sé por qué, pero yo lo hice sin pensar. El hombre alto como que medio se quiso molestar, pero el que operaba los controles le dijo que no se molestara, pues yo solamente había hecho una pregunta porque era nuevo. El hombre alto le dijo que tenía razón. Me pidió perdón y me dio una respuesta más precisa.
La nave lleva afuera un campo de fuerza. Esta protege de ataques y repele los meteoritos. Te pondré un ejemplo. Por delante hay 75 kilómetros de escudo para quitar los asteroides, o también los meteoritos que existen en la ruta. Y si llegáramos a encontrar un asteroide muy grande, entonces la nave es la que se desvía. Atrás lleva 25 kilómetros de campo de fuerza para protegernos de ataques de naves enemigas, me dijo. Su explicación fue muy impresionante. Ah, ya entendí, le respondí. Vi por la ventana panorámica que las estrellas pasaban como chispitas, y de inmediato llegamos hasta un lugar donde no llegaba la luz del sol. Ya vamos a llegar. ¿Ves aquella nebulosa planetaria?, me dijo el hombre alto. ¿Aquella nube que es como de polvo o de gases?, le pregunté. Sí, esa. Ya vamos a entrar, me respondió. Empezamos a descender, y a medida que bajaba el ovni, se veía que había luz solar y también calor. ¿Por qué se ve así?, pregunté. Es que la nebulosa planetaria tiene una función. Sirve para camuflajear el planeta, para que éste no pueda ser visto por enemigos, ni por telescopios espaciales. Además sirve para amplificar la luz del sol, porque hasta este punto ya es lo más lejano de la galaxia. Y también aumenta el calor para que exista vida normal, me dijo el hombre alto. Bajamos hasta que la nave pudo aterrizar. Me dijeron que ese planeta se llama M53. Es otro planeta Tierra, pero 4 veces más grande y con una gravedad mayor. Antes de bajar miré a unos niños que usaban ropas extrañas, pero ellos eran de más de 5 metros de altura. Y yo estaba con cara de asombro, de cómo así si apenas son niños, ¿por qué tienen esa altura? Era de no creerse. Cerca de esos niños pude ver que había unas vías ferroviarias de gran tamaño. Era como si fuera otra raza humana, pero menos desarrollada. El aire era limpio y fresco. Los árboles eran altos y en la copa estaban sus ramas. Empezamos a caminar para conocer el planeta y yo iba junto a ellos. Yo mido unos 62 centímetros. La gravedad era mucha para mí que no pude seguir caminando. Me agoté enseguida y me sentía sin fuerzas. Los 2 hombres caminaban adelante, y al ver que no podía caminar, uno de ellos regresó para ayudarme. Puso su mano en mi hombro, y en cuanto me tocó, mi fuerza volvió y me llevó del brazo. De esa forma pude seguir caminando con normalidad. Y luego de un breve recorrido, el hombre más alto vio un dispositivo en su mano. Vámonos, ya es hora de volver. Pronto va a amanecer en la Tierra. Volvimos a subir a la nave, y el hombre robusto comenzó a operar los controles para volver a la Tierra. Llegamos hasta el mismo punto donde yo los vi por primera vez, en ese terreno que no estaba afincado. Se despidieron de mí y yo volví a la casa. Mis padres nunca se dieron cuenta que yo estuve fuera de ella. Y como un dato interesante, desde esta experiencia que tuve, yo envejezco muy lento. Si me ves hoy en día en persona, me ves como de 13 años. Soy de estatura baja, pero yo tengo mucha más edad de la que aparento, dato que no quiero dar por mi seguridad. Desde aquella noche que subí a esa nave, nunca he vuelto a viajar con ellos. Solamente los veo pasar en el cielo, y ahí pienso, planeta M53, y veo cómo los ovnis se detienen. Me avientan una luz que yo interpreto como si fuera un escáner, y al saber que soy yo, ellos se van. Tengo muchas otras cosas más por contar, pero por lo pronto lo dejaré hasta aquí. Gracias por el espacio para contarles una parte de lo que viví. Buenas noches.